¿Ya? Estamos grabando, chiquillos. Bueno, recuerden que lo que comenzamos a ver el día de ayer son los ensayos constitucionales, o también le llaman Organización de la República, anarquía, como le quieran llamar, chiquillos. Esos tres nombres son válidos, ¿ya? Se los presento porque quizás en la evaluación yo te puedo colocar a qué época que va del año 1823 a 1830, en la cual se presentan distintos modelos de constitución. Esta descripción corresponde a, y te puedo colocar cualquiera de esos tres nombres: ensayo constitucional, organización de la República o anarquía. ¿Ya? Y los tres son válidos, por si acaso. Bueno, estoy hablando también un poquito sobre si existió en Chile efectivamente un cambio o una continuidad tras la independencia del país, chiquillos, y lo que yo les planteo, y que es lo que plantean en el fondo los historiadores, es que a nivel político ocurren cambios, pero a nivel económico-social se mantienen estructuras coloniales, ¿ya? A partir de la lógica de producción, de un sistema exportador de materias primas, ¿ya? Una realidad con una estructura social basada en la estructura familiar colonial, de el hombre jefe de hogar, proveedor, trabajador, y la mujer encargada de las labores domésticas. Esa estructura se mantiene por mucho tiempo. Recién hoy día, en los 2000, se está tendiendo a ir a equilibrar un poco la balanza. Fíjate, ¿qué escribieron acá? Entonces, ¿por qué habla una china? ¿Tiene una chinita? No sé de qué me estáis hablando, Sofía. No sé si me puedes explicar, mejor. Ah, puede ser quizás, Sofía, cuando te da la notificación de que se está grabando. Pues eso, como tengo el celular cerca de la bocina, ustedes escucharon eso. Cuando dice, this call is now recording, this call is now recorded, eso es que en el fondo la notificación que a mí me da el teléfono diciéndome que se está grabando la clase. Eso quizás lo que ustedes escuchan. Y como está cerquita, lo escuchan. Quizás puede ir por ahí. ¿Ok? Hablamos un poquito de eso. También hablamos de que era una constitución. Recuerden que es este documento fundamental en el cual se basa en la construcción de todas las leyes de este país. ¿Ya? Tanto, chiquillos, de todas las libertades que tenemos como persona, qué cargo público podemos tener o detentar, poseer, ¿ya? Así que es de mucha importancia. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo ahora en Chile, de este cambio constitucional, este proceso de nueva constitución que se está armando o construyendo en el país. ¿Ya? También hablamos un poquito de que era un ensayo constitucional, que en palabras simples lo que se entiende por ensayo constitucional es la construcción de un modelo de constitución. ¿Ya? Este modelo de constitución tiene evidentemente una intencionalidad, hay una finalidad detrás, hay grupos de poder que están interesados en que tenga éxito y otros que no tenga éxito. ¿Ya? Y vamos a hablar de los tres ensayos constitucionales más famosos, que son el moralista, el federal y el liberal. De un momento, chiquillo. Ustedes también quiero sanar, así que me voy a sacar un poquito la mascarilla. Vuelvo al tiro, chiquillo. Me estaba sonando. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Bien. Vamos a hablar ahora en detalle del primer ensayo constitucional, que es el moralista. Estuvimos conversando tendido, bastante extendido ayer, sobre quién podíamos entender por moral, por moralista. Plantearon mucho la idea de las buenas costumbres, de lo correcto, ¿ya? De cumplir la norma, de no salirme de lo que nosotros entendemos como lo ideal. Yo ayer te daba ejemplos de expresiones que probablemente más de alguno de ustedes escuchó, como córtate ese pelo, hippie, parece un babo con esa barba, ¿ya? Te ves más guatón con esa barba, más cachetones, como, ya, mamá, no me bajéis más la autoestima. No, a mí me lo dice mi vieja todos los días. Por ejemplo, ese nuevo vocabulario de señorita, esa boquita diciendo esas palabras, típicas expresiones que ustedes probablemente en algún momento de su vida escucharon. ¿Ah?
Y aquí entra este concepto del control social, chiquillos. El control social tiene que ver, como lo dice su nombre, de poder establecer los marcos en los cuales va a funcionar la sociedad, y son marcos o límites por lo general bien estrictos, bien apretaditos, que no te dejan mucho espacio a salirte de ellos. Por ejemplo, se controlaba sobre todo pensando en la moral y las buenas costumbres. Y chiquillos, saquen su cuaderno y pónganse a escribir. ¿Ya? No me obliguen a llamar al departamento de policía de adelante para que lo venga a hacer trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, la moral y las buenas costumbres tienen que ver con el actuar a nivel social, por lo general siempre. Nuestro modo de actuar en comunidad. Por ejemplo, en normas básicas. Yo cuando conozco a alguien por primera vez, probablemente no le voy a llegar saludando de palmotazo en la espalda, o pegándole un cachamal, como a veces se saludan los chiquillos, o buena, choro, ¿cómo estáis tanto tiempo, hermano? Así. No. Uno que llega, hola, buenos días, ¿cómo están? O ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. No llega así como, bueno, Eduardo, ¿cómo estás, hermano? ¿Vamos a jugar ping-pong? No. Vocabulario. Ah, ¿qué dijo? Ah, pero bueno, por ejemplo, eso tú no se lo dices a una persona que no conoces. A eso lo decía desde el principio. Pero, espérate. Por ejemplo, imagínense una persona que quizás ustedes no conocían o con que no tenían tanta buena relación. En un comienzo tú llegas, hola, ¿cómo están? Como que no. Cuando llegaron acá, estaban felices. Sí, pero a él le empecé a decir largo al tiro. Eso es una excepción a la regla. Y si una persona llega y te devuelve y te pega un combo, ¿ya? O sea, Felipe, Felipe. es que aquí vamos, chiquillos. Las buenas costumbres laborales tienen que ver con estos aspectos, ¿ya? Pero sobre todo, en este caso está pensado desde una perspectiva religiosa, ¿ya? Por ejemplo, el cómo ingresar a la iglesia. En esta época, por ejemplo, las mujeres tenían que entrar con velo. No podían entrar así como hoy en día entran con la cara descubierta. ¿Ya? El actuar frente a la sociedad de una familia, cómo tenía que ser, el cómo comunicarnos, el cómo expresarnos, el evitar el uso de faltas de respeto, ¿ya? El cómo vestir. O sea, es impensable en esta época que una persona fuera a clase o saliera a la calle con un pijama, sobre todo de hipopótamo. Por ejemplo, era impensable en esta época que un hombre se tiñera el pelo, por ejemplo. O sea, nadie se imaginaría echándose agua oxigenada en el pelo para decolorárselo. ¿Ya? Eso, aquí va, chiquillos. Eso tiene que ver con moral y con buenas costumbres, porque había modelos, chiquillos, o chiquillas que están también desde la casa, que se entendían que era lo correcto para una persona. Por ejemplo, ¿qué tipo de vestimenta? El varón tenía que vestir con tal o cual vestimenta. La mujer con tal cual vestimenta. ¿Ya? Hoy en día, en Occidente, en nuestra realidad, eso no existe. Es por eso que quizás yo puedo salir con un pijama de hipopótamo en la calle. ¿Ya? Y quizás la gente me va a mirar raro, pero no van a llamar a los carabineros como, policía, hay un tipo con un pijama de hipopótamo en la calle. No va a pasar eso. O, policía, hay un tipo con el pelo decolorado. No va a pasar eso. ¿Ya? De hecho, es considerado como algo gracioso, simpático, ¿ya? Pero en esta época no. De hecho, todavía existen países que hacen este tipo de control social. La mayoría son dictaduras, por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte, para ser peluquero o barbero, hay cortes de pelo permitidos. Y están como, imagínate como, si tú vas a una peluquería, una barbería típica que tienen como afiches o póster de tipos como con un peinado hiper bacano, con la barba súper así como hiper mega cuidada, no como la mía. Pero en Corea del Norte hay así y te muestra como cuáles son los peinados oficiales que te permite el Estado de Corea del Norte. Y si tú te sales de ese peinado, te vas a la cárcel. Tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? De hecho, ¿saben dónde todavía se da un férreo control social? En los colegios más de élite. En los colegios sobre todo que son de élite y son católicos.
o que profesan una religión, donde, por ejemplo, a las mujeres le hacen control del largo de la falda. Y de hecho tienen como una sala donde hay una inspectora, probablemente una persona que llega, ya, vengan para acá, chiquillas, fórmense, saca una regla, una wincha de medir y te comienza a medir, así como, a ver, tu falda tiene que llegar, supongamos, 5 centímetros bajo la rodilla. Y te saca la wincha y te mide de la cintura hacia abajo. Y a ver si estás en la norma. ¿Ya? Y si no, Castigado. O te mandan a hacerte, o que te cambies de falda, o que la llamé a la casa y te traigan una falda nueva. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estudiaba acá en el Diego Echeverría, y de hecho a mí en básica me hacían controles de pelo. Llegaba el profe, una persona y llegaba con una pignera y te medían cuántos dedos de pelo tenía. Tenías que tener como un dedo y medio máximo. Pasabas de eso, te mandaban para afuera estoy jodido. y te mandaban con una comunicación para la casa que tú no entrabas al día siguiente si no te cortabas el pelo. También de la barba. Eso es control social. De hecho, a mí también. Yo por eso ahora me empecé a dejar la barba larga, porque en el colegio tenía que afeitarme cada 2 veces por semana para que no se me notara. Porque si no me mandaban para la casa. Y era el show, ni siquiera te mandaban para la casa, te pasaban una presto barba amarilla, de estas Wilkinson, que son las peores, Oh, eso sí. y que son terribles, porque gente, buena persona con barba como la mía, eso es terrible. Y te mandaban sin nada, anda al baño, afeítate y volví a afeitar. Y era una máquina de afeitar comunitaria, vos, compadre, era para el curso. ¿Cachai? O sea, cero medidas de higiene. Pero eso es control social. Si te, por ejemplo, el control social, asócialo cuando se limitan en el fondo tus libertades básicas. Porque uno es libre hoy en día, chiquillos, por fortuna hubo un cambio en la ley que le permitió en el fondo que ya no exigieran largo de pelo, que ahora las chiquillas puedan ir con el pelo teñido. ¿Saben en qué otro también se notaba en la escuela? Cuando las mujeres le miraban las uñas. Por lo general, los hombres, por lo general, andamos con la uña relativamente corta y nunca la andamos trayendo pintada. Por lo general. Pero las chiquillas, las mujeres, por lo general, andaban con uñas postizas, así, pero que llegaban hasta por acá. Po. ¿Cómo tomáis el lápiz para escribir? Ya, eso te fijaban, si tenía el pelo teñido. Esas eran prácticas de control social que se aplicaron hasta hace bastante poco. Byron, ¿por qué te estás leyendo el cuaderno así y no te pones a escribir mejor? ¿Ya? En esta época, chiquillos, también el control social, volviendo a la época de la Constitución moralista, se encontraba un marcado enfoque católico, o sea, estaba muy marcada la presencia de la religión. Por lo tanto, esta defensa de la moral y las buenas costumbres estaba pensada desde la perspectiva de la Iglesia Católica. O sea, si la Iglesia creía que era una falta, por ejemplo, e iba en contra de la moral y las buenas costumbres, que una pareja se separara, se estigmatizaba socialmente a las parejas que se separaban. Era más permitido que el hombre fuera infiel y tuviese otra pareja, y la sociedad miraba para el lado, pero esa mujer que era la amante, la sociedad la castigaba. Y le decía, tú que fuiste a destruir una familia y tal, bla, 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 bla. En vez de separarse, que hoy día es relativamente normal que las parejas se separen. No es algo terrible, no es el fin del mundo. ¿Ya? Por algo existe hoy día la ley del divorcio que permite que las parejas se separen legalmente. ¿Ya? Y recuerden que en Chile en la actualidad el único matrimonio que tiene validez es el matrimonio civil. El de la iglesia es netamente simbólico, es parafernalia. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, otros elementos quizá a nivel de la religión. Tener relaciones con tu pareja antes del matrimonio. Fíjate. Hoy en día se entiende que algo, ¿qué pasa? ¿Qué se da? Punto. No es algo así como, ¡oh, qué terrible! No. En esta época, en el 1820, sí lo era. ¿Ya? Y de hecho, la familia intentaba esconder eso, porque en el fondo existía esta concepción de que uno tenía que llegar casto hasta el matrimonio. Esa era la concepción de la época. Y eso también se planteaba a partir de las morales y las buenas costumbres. Se entendía que un jovencito, una jovencita que estaban comprometidos tenían que esperar su noche de bodas. ¿Ya? Eso era lo que se aplicaba en la época. Hoy en día se entiende que si tú estás en pareja, tienes pololo, polola,
pasa, no hay punto, y que nadie te va a mirar en menos, nadie te va a mirar feo, quizás los sectores más conservadores del país, pero el resto de la gente como, es normal, se da, ¿qué tanto? ¿Ya? Ahí en el fondo tú te das cuenta de las diferencias culturales que se fueron marcando, chiquillos, y estas diferencias culturales no son algo de hace mucho tiempo, son relativamente actuales, ¿ya? Porque costó mucho que la sociedad entendiera de que esas cosas pasaban y que era mejor prevenir. Piensen que en esta época, chiquillos, bueno, también hay un punto acá, en esta época te casabas extremadamente joven, ¿ya? Cuando me refiero a extremadamente joven, las mujeres a los 15 años ya estaban casadas con un chiquillo que tenía 17, 18. Era lo normal en esta época. Por lo tanto, era lo normal que tuviera que probablemente una mujer a los 16 años ya tuviese un hijo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo, chiquillo? Dime, Patricia. No, sí, antiguamente igual se solicitaba la autorización de los padres para poder casarse entre jóvenes. Gracias por la pregunta. De hecho, no he visto la información exacta, pero me imagino que probablemente sí, porque en esta época los matrimonios eran concertados. En el fondo, las familias se ponían de acuerdo para que tú te casaras. ¿Ya? La idea del matrimonio por amor, así como me enamoré de esta persona aunque sea de una distinta clase social, el típico cliché de comedia, así como la mujer que trabaja de empleada doméstica, es joven y se enamora del hijo del dueño de la empresa, eso es algo más actual. En esta época, por lo general, los matrimonios se concertaban, al menos en los sectores más acomodados, ¿ya? Así funcionaba. Y como eran menores y las familias se ponían de acuerdo, no había una oposición. Lo que sí es importante entender que quizá en esta época no existía esta idea de que me quiero casar con esta persona porque me gusta. No. O porque me enamoré de él, o porque lo amo, bla, bla, bla. Aquí no. Muchos matrimonios eran por conveniencia. Ya, en el fondo era porque, me conviene para mejorar mi condición social, para asegurarme un mejor futuro, me caso con esta persona. Aunque no lo quiera, y aunque sea más feo que pegarle a la mamá. ¿Ya? Eso es lo que te puedo comentar, Patricia, de lo que yo manejo. ¿Ok? Y en el fondo, este ensayo moralista lo que tiene es que busca, en el fondo, mantener el legado colonial. En el fondo, todo esto que hablamos de la defensa de moral, buenas costumbres, los valores católicos, están muy asociados al mundo español, a este mundo en el cual vivimos por más de 300 años y que nos fue dejando España, ¿ya? A partir de su colonización. Y de hecho, por eso se asocia también a los sectores más conservadores de la sociedad chilena, de esta época, ¿ya? Y también esto va a indicar el fracaso de este ensayo constitucional, porque este ensayo constitucional en el fondo lo que hacía era recordar el pasado colonial, y cuando ya somos un país independiente queremos ir rompiendo este legado, queremos ir rompiendo y separándonos, distanciándonos de esta herencia colonial que nos traía a la mente, ¿ya? Se presenta el resumen abajo y dice: el ensayo moralista, impulsado por los sectores más conservadores de la sociedad de la época, se caracteriza principalmente por la búsqueda de mantener las estructuras coloniales, a nivel social principalmente. Juega un rol clave en este proceso la religiosidad católica, elemento que nos permite establecer el carácter de controlador. De hecho, este ensayo constitucional nunca llegó a aplicarse porque nunca se logró terminar el código de faltas. De hecho, este modelo de constitución iba a venir junto con un código de faltas que iba a establecer la falta y el castigo. Supongamos, salir con pijama de hipopótamo en la calle serán 1 mes en la cárcel. Inventado. Decolorarse el pelo, 1 mes en la cárcel. Estamos inventando, pues, chiquillos. ¿Ya? Ocupar una bandana en la cabeza, 1 mes en la cárcel. Rayar una hoja de cuaderno, 1 mes en la cárcel. Y sí, chiquillos, sé que coloco situaciones muy idiotas, por decirlo, muy estúpidas, pero pero te lo doy como ejemplo para que ustedes se imaginen cómo podía llegar a ser de controlador esta idea. ¿Ah? Cada vez esto se intentó aplicar en Chile, no funcionó. No se aplicó. Por ejemplo, imagínense, teñirse, ya, me ocupaba el ejemplo del pelo, pero por ejemplo, utilizar el pelo largo sin tomarse en el caso de las mujeres, sin hacerse quizá un moño,
¿ya? Una multa en dinero o trabajo comunitario. Ocupar la falda sobre la altura del tobillo, otro mes de cárcel, y así. Sí, pues imagínate una falda que parezca sotana, falda que llegue hasta por acá, o que llegue un suerte por acá, ¿ya? Piensen que estamos hablando del 1820, vos chiquillos, no estamos hablando del 1990 a los 2000, ¿ya? Pero eso en el fondo, eso fue lo que se intentó hacer, no funcionó, por fortuna, ¿ya? Bueno, ahí está Juan Egaña, un hermoso retrato, un tipo muy formadito, muy proporcionado a su cuerpo, sobre todo su frente. Tiene la media frente el compadre, estaba a pegarle un paipazo en la frente, sí. ¿Ya? Juan Egaña es uno de los artífices de este ensayo constitucional moralista. De hecho, Juan Egaña fue la persona que quería crear este código de faltas, ¿ya? Este ensayo de por sí nunca se llegó a aplicar, ¿ya? Y de hecho, principalmente se debió a esto, a que se dieron cuenta que se estaba yendo un poquito al extremo, como decimos en Chile, se estaba yendo al chancho, con el tema de las faltas morales, al chancho. Profe, ¿por qué se dice eso? ¿Qué? ¿Por qué se dice Al extremo, porque por lo general, cuando uno tiene en el imaginario que el cerdo, el chancho, es glotón y es como mucho, come mucho, come mucho, come mucho. De hecho, viene la expresión, está gordo como un cerdo. ¿Ya? Y viene de esa expresión popular probablemente que uno asocia lo extremo a irse al chancho. Me imagino, no lo sé, pero me imagino que por ahí puede ir, ¿ya? Pero en el fondo, como iba tan al extremo que al final no funcionó. Así que, chao pelado, nos vimos. Pasemos al segundo ensayo. El segundo ensayo es el ensayo constitucional federal. En este caso, lo que se busca imitar es el modelo de los Estados Unidos. ¿Ya? Se ve a Estados Unidos y dice, oh, nosotros queremos ser como ellos. Yes, we can. I want to speak English very well. Quiero ser gringo, ¿ya? El sistema federal, en el caso chileno, se caracterizaba principalmente, chiquillos, por darle una mayor autonomía, darle más poder al gobierno regional, es decir, a estas provincias que existían en la época, y disminuir el poder que tenía la capital, porque entendían que uno de los principales problemas que existía en la época, y que sigue existiendo hasta el día de hoy, es que todas las decisiones se toman desde la capital. Todas las decisiones importantes se toman desde Santiago. Y la región tiene que acatar solamente. ¿Y por qué no participa en este proceso? Eso fue lo que se propuso. Era descentralizar la toma de poderes y darle un mayor poder, una mayor capacidad de toma de decisión, de determinación para las provincias que existían en la época. Lo cual también iba a significar, chiquillos, que ellos fueran capaces de decidir en qué iban a gastar los dineros que generaban, ¿ya? Quizá establecer ciertas diferencias legales, es decir, que una provincia tuviera una ley diferente a otra provincia, ¿ya? De la misma manera, también, chiquillos, por ejemplo, decidir qué hacer con sus recursos naturales, ¿ya? Esa era la intención. Esa fue la intención. Es un sistema que gusta bastante y que hasta el día de hoy se busca que Chile logre pasar de un sistema unitario como el que tenemos hoy en día, donde tenemos un gran centro que toma decisiones, que es Santiago, a tener este sistema de lógica de Estado donde las regiones tengan un mayor grado de autonomía y de independencia. ¿Ya? Lamentablemente, este modelo tampoco funciona. ¿Ya? Porque también los grupos dominantes de la época no fueron capaces de colocarse de acuerdo, ¿ya? ¿Ya? Principalmente por el temor a que el país se atomizara, en el fondo se convirtiera en pequeños estados chiquitos, y se perdiera este sentido de unidad del territorio. Ahí tenemos a José Miguel Infante, medio gordito, payasito, también medio pelado. De hecho, es de estas personas que no sube la calvicie, tiene poquita gente en el estadio y se la veina de atrás, para que se vea que tiene más gente. ¿Ya? José Miguel Infante es uno de los ideólogos del intento constitucional federal en Chile. De hecho, él admiraba bastante el modelo de Estados Unidos y por eso lo toma como referencia. Y dice, si a ellos les funcionó bien, ¿por qué a nosotros no nos debiese funcionar bien también? ¿Ya? Y al final no funcionó. No tuvo una buena acogida en los sectores dominantes, por lo cual dijimos, next.
Y pasamos al tercer y último ensayo constitucional, que en este caso es el ensayo liberal. El ensayo liberal es el opuesto al ensayo moralista. Eso significa que acá nos vamos a enfocar principalmente en el uso de las libertades individuales, en defender ese ámbito. Soy libre de poder hacer, expresarme, manifestarme, generar un colectivo, una organización social. ¿Ya? Está apoyado por aquellas personas que fueron cercanas al pensamiento ilustrado, ¿ya? A esto que hablamos la semana anterior, no, hace un par de semanas atrás, cuando hablamos sobre los antecedentes de la independencia y hablábamos de la ilustración, está centrado principalmente en estos autores que hablan de las libertades de las personas, ¿ya? Y principalmente surge de los grupos más jóvenes de la aristocracia chilena, aquellos que tuvieron o fueron más receptivos del mensaje ilustrado, ¿ya? Pensemos que el ensayo moralista fue impulsado por los sectores más viejos, estos fueron impulsados por los sectores más nuevos, por los sectores más jóvenes de la sociedad chilena, ¿ya? Y ahí está Francisco Antonio Prieto, él era un político chileno que fue director supremo de Chile durante esta época, y él intentó llevar a cabo este ensayo liberal. Tampoco funcionó porque entraron en tensión en los distintos sectores políticos. Vamos a llegar acá. Y aquí está la clave de la pregunta esencial, así que pongan atención. El por qué ningún ensayo se consolidó, por qué ningún ensayo constitucional funcionó. Bueno, las razones son variadas, pero principalmente nos podemos centrar en la idea de que la élite, la aristocracia, los poderosos de esta época, los que tenían el poder político y el poder económico, los que tomaban decisiones, nunca se pusieron de acuerdo con qué modelo de país querían. Nunca se sentaron en la mesa de club a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con este país? Sino que cada uno fue por su cuenta y llevó sus banderas, su proyecto político, y cada vez que su proyecto político llegaba el momento de ser probado, el resto de la élite se lo echaba abajo. Y así fueron destruyendo todos los modelos de ensayo constitucional. ¿Esto qué generó? Que la clase poderosa chilena se dividiera en dos grandes grupos, en los pipiolos y los pelucones, así se les llama. Los pipiolos eran los liberales, eran aquellos que pensaban en dar mayores libertades a la gente, en el fondo proponían algo opuesto a lo moralista, y los pelucones eran los más conservadores, los que querían mantener las cosas como estaban y les gustaba mantener esta herencia colonial. Fue tal punto llegó la división que ocurre dentro de la clase gobernante chilena, de la clase política, que termina estallando una guerra civil. Y una guerra civil, chiquillos, recuerden que es un enfrentamiento interno, es un enfrentamiento que se da dentro del país con gente que es del país, o sea, se enfrentan chilenos contra chilenos. Este fue el primer gran conflicto interno que vive Chile. La primera gran convulsión interna que se vive en el país es esta guerra civil del año 1829-1830, en la cual se van a enfrentar los pipiolos, que son de tendencia liberal, y los pelucones, que son de tendencia conservadora. ¿Ya? ¿Por qué es importante este conflicto? Porque quien gane este conflicto, chiquillos, va a ser quien se va a establecer como la principal fuerza política en el país y va a permitirle gobernar el país. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos. ¿Tienen dudas, tienen consultas, tienen inquietudes, chiquillos, sobre esto? Ya, si no hay preguntas, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, hablando un poquito sobre la guerra civil de 1829-1830, podemos decir que la causa o el elemento que desencadena esta guerra civil es la elección del Congreso de José Joaquín Vicuña, de tendencia liberal, ¿ya? Electo como la principal autoridad del país. Esa elección de José Joaquín Vicuña es lo que va a desencadenar esta guerra civil, porque va a generar un descontento de los sectores conservadores. Sectores conservadores financiados por un grupo de la época que se llamaban los estanqueros, que se dedicaban sobre todo al comercio,
Aquí aparece la figura de Diego Portales como principal financista de este ejército mercenario. Es decir, se contrató gente para que fuera a combatir contra los chilenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta época todavía estaba gobernando el presidente Prieto, que vimos anteriormente, ya Francisco Antonio Prieto, de tendencia liberal, y él tenía al mando el ejército, por lo tanto el ejército estaba del lado de los pipiolos, y los pelucones tenían que buscar un ejército, así que contrataron ejércitos mercenarios. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Hay una serie de batallas, de enfrentamientos, combos iban, combos venían, batallas iban, batallas venían. ¿Ya? Lo importante acá es destacar quiénes fueron los líderes de estos procesos. A nivel económico, quien movía todas las platas y conseguía los recursos para pagarle a estos ejércitos mercenarios era la figura de Diego Portales. Diego Portales, que después aparecerá siendo ministro, ¿ya? Y siendo ministro de varios ministerios al mismo tiempo en el gobierno de José Joaquín Prieto. De hecho, él era el presidente en las sombras. Él manejaba el poder desde atrás, ¿ya? Y a nivel militar aparecen dos líderes importantes que después serán presidentes de la República. De hecho, van a ser los dos primeros presidentes durante los gobiernos conservadores, que es José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. De ahí que existan calles que se llamen JJ Prieto, José Joaquín Prieto, y que existan calles que se llamen Bulnes, como la que está un par de cuadras más arriba. Chiquillos, los micrófonos, por favor, los pueden apagar para que no se genere ruido ambiente. Y también, por eso también hay tantas calles que se llaman portales. ¿No? De hecho, es bien interesante, chiquillos, darse cuenta que parte importante de los nombres de las calles que tenemos hoy en día encuentran su origen en estas personas que fueron figuras claves durante la historia de Chile. ¿No? Bueno, en resumidas cuentas, la batalla clave es la batalla del Ircay, en el año 1830, y en esta batalla, en la batalla del Ircay, ganan los conservadores, es decir, los pelucones. Por lo tanto, los pelucones se van a hacer con el poder y van a lograr instalar en Chile lo que se va a llamar la República Conservadora o los gobiernos conservadores, ¿ya? Que ese va a ser el contenido que nosotros vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Hasta acá, chiquillos, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, comentarios, acotaciones, mociones para poder prohibir los pijamas de hipopótamo. Ya, chiquillos, vamos a avanzar entonces. Ahí tenemos las tres figuras clave de este proceso, esos tres líderes que nombrábamos. A la izquierda está José Joaquín Prieto, militar, después fue político, fue presidente de la República, y gobernó Chile durante el año 1831 a 1841. De hecho, probablemente a más de algunos de ustedes se les va a asemejar la cara a un actor de teleserie. El tipo que está a la izquierda. Tiene la cara parecida a un tipo que participaba en teleserie. ¿Ya? Al medio, un tipo que se parece a mí, que se ve como cachetón, guatón, barbón, de hecho quizás sea por ahí familiar mío, es Manuel Bulnes. Manuel Bulnes también primero fue un militar chileno, posteriormente será presidente de la República entre los años 1841 y 1851. ¿Y también factor? No, él no fue actor. Él fue profe de historia. No sé, chiquillo. Pero ahí está Manuel Bulnes, y el que está a la derecha, que no está vestido como militar, si ustedes se dan cuenta, los dos primeros tienen el clásico uniforme como de general de ejército, ¿ya? Con las charreteras acá arriba, con la típica como vestimenta de oficial de ejército, ¿ya? El pantalón blanco, la chaqueta azul. Si ustedes se dan cuenta, Manuel Bulnes ocupa el pantalón a la altura del tórax. O sea, es como un tronco re chiquito y el medio de las medias piernas, pues fíjense. Se ve como súper desproporcionado a lo que es la vestimenta. No. Es como que ocupa una faja para esconder la guata. ¿Ya? Y el que está a la derecha es Diego Portales y Palazuelos. Él era un comerciante, de hecho él se dedicaba al comercio del tabaco con el Perú, ¿ya?
por lo tanto tenía relaciones comerciales con este país, y él se convirtió fue, si no me equivoco, triministro, fue ministro de Defensa, Marina de Guerra, y de otros ministerios más. Él era el poder tras la sombra, él estaba detrás del foco, estaba detrás, tras bambalinas, manejando el poder. De hecho, Diego Portales tiene una historia de vida bien interesante, chiquillos, que no vamos a entrar en detalle acá. Él se casó y te parece que tuvo un amante después de por medio, que era una muchacha bien joven, ¿ya? Y la muchacha sometida a él, pues enamorada hasta pero enamorada a morir del tipo, aguantó todos los malos tratos de la sociedad, de que la miraran feo porque era la amante, ¿ya? Una muchacha de buena familia. Y lo interesante de Diego Portales es que Diego Portales es encarcelado o sufre un motín acá en Quillota. Cuando él estaba pasando de revista al ejército, los soldados quillotanos se amotinaron, lo detuvieron, se lo llevaron a Valparaíso y lo fusilaron en Valparaíso. O sea, Quillota está metido en la historia de Chile. Ahí tienen el acontecimiento clave que ocurre en Quillota. Es donde encarcelaron a Diego Portales. Porque el ejército le hizo un motín, en el fondo, se rebeló contra el ministro de Defensa, le dijo, anda a lavar, para dentro, para el calauzo. Y lo ejecutaron. No me acuerdo qué pasó acá con Piñera cuando vino para acá. Probablemente alguna piñericosa dijo, pero no tengo idea. ¿Ya? Son las tres figuras clave de este proceso, porque estas tres figuras fueron los principales líderes del bando pelucón, del bando conservador. Dime. ¿Por qué Pelucón le dice lo que se llamaba? No, es que a ellos se les denominaba pelucones porque me imagino yo que probablemente, no sé si ustedes recuerdan los peinados de la época, que estos peinados como pomposos hacia los costados, probablemente, claro, probablemente era porque manejaban este pelo largo, pomposo hacia los costados, ¿cachai? Muchos se lo amarraban como una colita, acá atrás. Quizás vaya por ahí, pero la verdad, no se ve un motivo técnico. Nunca lo he investigado tampoco, nunca me he dado el tiempo. Nunca sé algo que me llame la atención es por qué llamaban los pelucones. El otro, ¿por qué ahora le dicen pipiolos? Anda a saber tú por qué le inventaron ese nombre. ¿Ya? Bueno, y por último, ¿cuáles fueron los efectos de la guerra, chiquillos? Tras la guerra civil, triunfa el bando conservador y estas figuras que yo te hablaba de Diego Portales, Manuel Bulnes, José Joaquín Prieto, se vuelven figuras claves de la política chilena. Prieto y Bulnes son presidentes de la República, son los primeros presidentes del bando conservador. Portales será ministro durante parte importante del gobierno de José Joaquín Prieto, hasta que es ejecutado. ¿Ya? Portales también será clave para la confección de la Constitución de 1833, no escribiéndola, pero sí siendo la persona que se le ocurrió el carácter que debía tener dicha Constitución, que va a ser un carácter autoritario, con un presidente fuerte, que es capaz de manejar al Congreso. ¿Ya? Y por último, lo que ocurre es que se establece un modelo político en Chile que tiene que ver, Byron, que tiene que ver con la consolidación de una república conservadora y de carácter autoritario. ¿Ya? Y este proceso va a ir de esta república conservadora o gobiernos conservadores se van a dar de 1831 a 1861 cuando finalmente terminan y aparezcan los gobiernos liberales. ¿Ya? Y colorín colorado, esta clase se ha terminado en cuanto a contenido. Ahora, quedan, chiquillos, prácticamente 15 minutos, un poquito más de 15 minutos. Quiero que estos 15 minutos los ocupen para desarrollar las preguntas esenciales. Si usted ya las desarrolló, tranquilo, voy a estar echándole una mirada más o menos de cómo están con el teléfono, porque no puedo ocupar el computador para eso ahora, porque estoy proyectando. Y los tres que están en forma presenciales, a hacer la pregunta esencial, chiquillos. ¿Ya? Así que pónganse a trabajar los que estén presenciales, los que estén virtuales también. Aprovechen estos 15 minutos, chiquillos. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengan sobre la pregunta esencial, me la pueden hacer. La pregunta dice, ¿qué razones explican el fracaso de los ensayos constitucionales? Fundamente o desarrollen, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, chiquillos. Yo voy a dejar de compartir la presentación y voy a dejar de grabar, chiquillos.